¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante y vamos a hablar sobre qué sucedió este 2022 con los commodities, las materias primas que fueron protagonistas. El oro, que tuvo fuertes movimientos, el petróleo, que tuvo impulsos imparables y caídas catastróficas. Y además, ¿qué pasó con el cobre? El cobre que también interesa mucho a esta parte del planeta, sobre todo a Chile y a Perú, que vamos a ver qué ha estado sucediendo y qué podría pasar con estas materias primas pensando en el 2023. Para esto vamos a revisar nuestro rewind del 2022, el informe, el último informe que hizo el Departamento de Estudios, que puedes revisarlo en el link que puedes ver en descripción. Vamos a revisar qué pasó con estos commodities y obviamente cuáles fueron los fundamentos que generaron estos movimientos y qué podría pasar para el 2023. Partamos con el oro. El oro, bueno, acá pueden ustedes ir viendo este mismo informe, por supuesto, para ir revisándolo. No voy a leerlo en este video, sería una buena tontera. Solamente les voy a estar mostrando cuáles son los principales movimientos y por qué se han generado. El oro comenzó el año y la verdad es que está la situación del oro en comparación a lo que pase con el rendimiento de las tasas, o el rendimiento lo pone el tesoro, mejor dicho, en Estados Unidos, es indirecto, ¿ok? Mientras está subiendo uno, el otro cae. ¿Y por qué? Porque hay que ver los que son ambos activos de refugio, uno de ellos da un rendimiento, mientras que el otro no da ningún tipo de rendimiento, solamente por la fluctuación del precio, que es el oro, el segundo. Por lo tanto, cuando las tasas están subiendo y están mucho mayor que, o están ganándole la inflación, se van a buscar ese rendimiento de tasa en desmedro del oro, por supuesto. Por lo tanto, cuando finalizó el 2021, estábamos con las tasas aún abajo en Estados Unidos. Las tasas estaban en el suelo, entre el 0 y el 0,25%. ¿Esto qué implica? Que el oro estaba siendo bastante demandado. Pero comenzamos el 2022 y el mercado empezó a internalizar este proceso de alza de tasas, el cual comenzó en marzo. Pero también la misma Fed empezó a dar estas líneas de que pronto vendría este proceso de alza de tasas. ¿Qué generó con eso? Generó lo siguiente. Primero, un fuerte impulso, sobre todo que se generó durante el mes de marzo, después de la situación de Rusia y Ucrania, pero ya acá venía con cierta irregularidad. Después de este conflicto entre Rusia y Ucrania, lo único que hizo después el oro fue caer hasta final del año, que ya mostró algunos impulsos interesantes, pero que son bastante menores en comparación a los precios que había alcanzado anteriormente durante este propio 2022. Ahora, ¿qué ha pasado con el oro? ¿Por qué se ha visto esta mayor caída? Porque a medida que estaba subiendo la tasa de interés, básicamente en Estados Unidos, generaba que había menor incentivo para estar demandando el oro por estos diferenciales de tasa, y además porque el dólar se está apreciando, y cuando el dólar se aprecia, se debilitan los commodities, las materias primas que están ligadas precisamente a la moneda norteamericana, que están en dólares. Por otra parte, el precio del cobre, vamos a ver qué es lo que sucedió. Acá tuvo hartas situaciones que generaron impacto. La situación entre Rusia y Ucrania, por supuesto que fue protagonista, pero especialmente lo que está sucediendo con los commodities a nivel general, que hubo bastante escasez de materias primas y esa escasez generó un fuerte impacto del cobre, un fuerte impulso, mejor dicho, del cobre. El cobre llegó a nuevos máximos históricos este 2022, superó los $5 por libra. Y ese fuerte impulso que tuvo el precio del cobre, básicamente asustó a China. ¿Y por qué los asustó? Uno dice, pero ¿por qué? Si teoría que suba el precio de alguna materia prima, ¿cómo va a impactar a China? Y tiene un impacto importantísimo, que viene dada por una segunda derivada. China lo que más hace es comprar materias primas. Los productores chinos que demandan materia prima tenían un costo extremadamente elevado. Por lo tanto, ¿qué hizo China? Liberó materias primas, liberó commodities y con eso generó mayor oferta de commodities y el precio bajó. Desde ese momento en adelante nunca más el cobre volvió sobre los $5. Así de importante fue el impacto que tuvo esta intervención por parte de China. Y después el cobre se desplomó. Acá se puede ver el gráfico, ahí fue cuando alcanzó sobre los $5, después tuvo esta mayor caída, fuerte desplome, y después en el último tiempo con movimientos más erráticos, pero más tendiendo a la baja que al alza. ¿Qué ha sucedido con el cobre? ¿Por qué ha tenido este mayor debilitamiento durante, sobre todo desde el segundo trimestre en adelante, la última parte del segundo trimestre en adelante? Principalmente porque en China lo que hemos visto es que la situación para controlar el COVID-19, las políticas son extremadamente rigurosas por parte de ellos. Eso impacta mucho en la demanda de materias primas. Y cuando hay menor demanda de materias primas, por supuesto que el precio cae, ¿ya? Y además de eso, hay que considerar de que
en China, toda la situación que generó por las políticas de COVID-0 impactaron en las expectativas económicas de China y eso también impacta a los commodities porque China es el principal importador de materias primas en el mundo y eso básicamente es lo que generó esta caída. Después vamos a ir con los gráficos, no se preocupen, los gráficos pensando en qué podría suceder en los próximos meses. Con respecto al petróleo, obviamente que la situación entre Rusia y Ucrania fue clave, ¿ok? Las sanciones en contra de Rusia y también el impacto por la invasión generó unos menores suministros que fueron extremos. Por lo tanto, vimos un precio del petróleo que subió de forma muy violenta. Y después de esto, el precio del petróleo se desplomó. ¿Ok? Básicamente así fue el precio del petróleo. Subió fuerte, se desploma. Nuevamente sube, se vuelve a desplomar. Primer impacto, Rusia-Ucrania. Menores suministros después, coletazos del impacto por la invasión de Rusia-Ucrania. Seguía la incertidumbre entre Rusia y Ucrania, pero acá venían las sanciones, los menores suministros en el mundo y después empezó a primar el debilitamiento económico. La menor demanda empezó a primar sobre la menor oferta. Son peleas de oferta y demanda. ¿Por qué se mueve el precio? Porque es una pelea entre osos y toros, oferta y demanda. Bajo ese punto de vista, acá la pelea la estuvo ganando en el último tiempo los osos, la mayor oferta de petróleo más que la mayor demanda. Y como se puede, bueno, ahí agrandé el gráfico, perfecto. A medida que hay más oferta, se ve este debilitamiento precisamente para el precio, el cual incluso está más abajo de esta zona. Movimientos muy interesantes para el precio del petróleo, en este caso es el WTI, el cual en el corto plazo podría seguir a la baja. Pero hay que estar muy atentos, porque la OPEP y países aliados ya han dado algunos comentarios que podrían recortar la producción para apuntalar a los precios de los combustibles, del petróleo básicamente. Recuerden que la OPEP es un cartel, por lo tanto ellos pueden manejar el precio, lamentablemente, y esto genera que hayan estas distorsiones en el mercado. Vamos a ver cuáles son las predicciones, viendo el análisis técnico, por supuesto, sobre lo que podría suceder con las distintas materias primas. Pero antes de eso, no se olviden de revisar el informe. Está bastante completo. Se habla sobre divisas, commodities, también sobre la renta variable a nivel general, enfocada en Estados Unidos, qué ha estado sucediendo en 2022 y también qué se viene para el 2023. Así que los invitamos a que le echen un vistazo y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, darle clic a la campanita, por supuesto, que está por aquí dando vuelta arriba. Vamos inmediatamente a revisar cuáles son los niveles técnicos, los niveles más importantes que tiene el dólar contra el peso, perdón, el dólar contra el peso, el oro, el cobre y también el petróleo WTI. El cobre impacta el dólar peso, así que también después estar mirando lo que pasa con el cobre. El oro alcanzó una zona de resistencia interesante, fíjense, cerca de los 1810 dólares la onza. Zona de máximos anteriores, zona de mínimos en el pasado, zona de cierres y apertura del pasado, son interesantes a nivel general. Y desde allí ha caído, ha mostrado un retroceso no menor. 40 dólares, un poco más de 40 dólares ha caído de estos máximos históricos. Ojo con los últimos mínimos que está dejando y con esta zona interesante cerca de los 1700, se me escapó un poco acá, 1763 aproximadamente, 65, zona de apoyo durante el corto plazo, que en caso de romper a la baja podría mostrar un debilitamiento mayor. Siguientes niveles están los 1728, nivel muy importante como próximo soporte. En caso de ruptura de los 1763 a 65 dólares la onza, que podría buscarlo. ¿Qué podría condicionar una mayor caída del oro? Principalmente que el dólar siga subiendo o vuelva a mostrar alzas a nivel mundial, especialmente si consideramos que si bien estas alzas de tasas de la Fed van a frenarse pronto, eso no implica que van a comenzar a bajar pronto la tasa de interés. Por lo tanto, eso apoyaría que nuevamente el dólar gane terreno, que el rendimiento de los bonos vuelva a subir y eso apoyaría estas caídas, sobre todo con escenarios de posible recesión en Estados Unidos y, por qué no, en distintas partes del mundo. E incluso una ruptura de esos 1728 podría generar caídas adicionales. 1690, 1700 ya sería, por supuesto, con un escenario mucho más negativo para el oro, pero que tampoco estaría alejando, considerando que hace poco tiempo estuvimos cotizando en estos rangos de precio para el metal. RSI saliendo sobre compra fuertemente, MACD rompiendo la línea señal, ya nos fuimos a la parte técnica por supuesto, y una divergencia bajista, los máximos son crecientes del precio, los máximos de estos dos indicadores técnicos son decrecientes y esa es una señal bajista para los activos, ¿ok?
Vamos a ver el precio del cobre. El cobre, que tiene un impacto en el dólar contra el peso chileno, como lo dije inicialmente, ha mostrado esta tendencia bajista. Máximos más que decrecientes, como se pueden dar cuenta. De hecho, si unimos estos máximos, ese máximo y los últimos máximos, se puede ver que está trazando precisamente esta directriz. Y si unimos estos niveles interesantes, también se une este precio de acá. Bajo ese punto de vista, a estar bien atentos porque está cayendo el precio, se está viendo este debilitamiento y podríamos ver una caída mayor, sobre todo porque la situación en China es bastante negativa. El escenario en China que hemos visto básicamente es que si bien están liberando la medida de restricciones, los casos COVID siguen subiendo y siguen subiendo fuerte. Bajo ese punto de vista, no sería extraño que veamos un nuevo impacto en la economía china por nuevas restricciones o también por ver una situación de que las restricciones anteriores impacten en lo que son los datos económicos y eso obviamente genera expectativas de que si China está mal, también van a demandar menos cobre. Ojo con los niveles de soporte, sobre todo cerca de los 3,78 a 3,78, la verdad. Sí, que tiene un nivel hasta los 3,76, pero está muy cercano, 3,77. Es un nivel de soporte de muy corto plazo que en caso de romper podría buscar el siguiente piso, los 3,72, 73. Bajo ese nivel, los 3,69 e incluso ya después ir a buscar los 3,58, 3,55 dólares la libra. Siguientes soportes que pueden buscar. Ahora, por supuesto que en caso de que cambien los fundamentos, podría romper al alza. Para eso vayan al informe y vean los niveles de soporte y resistencia para cualquier escenario. Acá les estoy planteando una situación, un escenario que se podría dar considerando lo que estamos viviendo hoy en día. Antes de pasar al petróleo, también se está viendo, no alcanzó nuevamente esta sobrecompra, pero está viendo este debilitamiento cercano de sobrecompra, por lo tanto también se está viendo mayor, nuevamente venta, más que compra en este activo. Pasando ahora al tercer commodity y último, por supuesto, que vamos a analizar, es el petróleo WTI. Ya está cotizando en mínimos no vistos durante mucho tiempo, desde comienzo del 2022. Estamos hablando de que prácticamente un año, ¿ok? O sea, son más de 11 meses que alcanza estos mínimos. Y se ha dado principalmente porque hay un impacto fuerte en la demanda. La situación que está viviendo China, obviamente que genera un impacto en las materias primas a nivel general, y eso se ha visto reflejado también en el mercado del petróleo, y también porque la OPEP no se ha puesto de acuerdo aún para disminuir la oferta de crudo. Y esta situación de no incrementar esa disminución en la oferta crudo suena un poco raro, pero es la discusión que están teniendo hoy en día los principales miembros de la OPEP. Si es que la reducción de petróleo que ya está definida actual la incrementan, o sea que reduzcan mucho más la cantidad de petróleo circulando, o si es que la mantienen. Esa es la discusión actual. De momento se ha mantenido y eso ha generado que nuevamente el petróleo caiga. Pero si son mucho más agresivos, podríamos ver pronto algunas alzas. De todas maneras, niveles interesantes en el corto plazo. 74,25 dólares el barril, bajo ese nivel tendríamos los 73 aproximadamente y bajo esa zona ya tendríamos los 70,5 a 70 dólares el barril para el WTI. Un nivel que podría ir a buscar, por supuesto, sobre todo con esta presión bajista que trae. Pero si pronto la OPEP se da cuenta de que no les conviene, ya que son un cartel y ganan cuando el precio del petróleo sube, si se dan cuenta que no les conviene efectivamente mantener un precio del crudo tan bajo, podrían tomar medidas, y esas medidas serían recortar aún más la producción, situación que podría generar alzas importantes en el precio del petróleo, teniendo resistencia a los 77, 80,5, 84,1, 85 dólares el barril, e incluso, ¿por qué no?, ir a buscar esos máximos en los 93,5, se ve mucho más lejano, ¿ok? Hay que considerar eso, pero cada vez estamos más cerca a que la OPEP nuevamente dé anuncios de recorte de producción y eso podría generar nuevamente alzas en el petróleo. No se olviden de ver el informe. ¿Dónde? Acá. Ahí está el link en la descripción. Así que echen un vistazo al informe. Está bastante completo. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de compartir este video. Soy Ricardo Bustamante. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.